de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: está enfermo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte. Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postremo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto,
dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Este texto se conoce como la resurrección de Lázaro. Jesús tuvo un gran amigo, y el mejor amigo de él, dice las Escrituras y la tradición, que fue Lázaro. Lázaro, que en este capítulo del Evangelio de San Juan se encuentra el versículo más chiquitico de la Biblia. Es el versículo 38, si mal no recuerdo, o 35, que dice: Jesús lloró. Es el versículo más pequeñito de toda la Biblia, donde demuestra o muestra la humanidad de Jesús y cómo quería tremendamente a Lázaro. Este es el Lázaro bíblico. Este Lázaro bíblico que muere realmente y él lo trae a la vida y después emigra a la hispánica. Según la tradición, este hombre que se convierte en obispo de la iglesia cristiana emigra a la hispánica, a lo que sería después, en el tiempo, España. Se supone con la tradición que después de la hispánica sube hacia los Países Bajos, ¿no? A Netherlands, todos estos Países Bajos. Y ahí nace la tradición que ustedes conocen de Papá Noel, ¿no? San Nicolás de Bari dicen que tiene mucha relación. Bueno, pues muchos teólogos piensan que Papá Noel viene de San Lázaro, que era la misma persona que emigró a los Países Bajos y predicó el Evangelio por toda la zona, porque es un muerto que Jesús trajo a la vida. Hay otro texto bíblico que lo confunden con esta imagen de San Lázaro y es interesante, lo confunden y es interesante la confusión, porque después hablaremos quién es Babalú allí, para que se entienda qué cosa es el sincretismo, qué cosa es la mezcla y por qué la mezcla es hasta buena para nosotros, porque nos enriquecemos culturalmente. Y tenemos que entender estas cosas y conocerlas, y tenemos que dominarlas, y es hermoso entender que San Lázaro dice que es el santo más milagroso de la historia, porque es el más amigo, o sea, el amigo más cercano que tiene Jesucristo. Hay una parábola bíblica donde Jesús está explicando sobre un hombre rico que era impiadoso y un hombre pobre que se comía las migajas que lanzaba el rico. Y ahí describe a este hombre pobre como un hombre enfermo con llagas en sus pies, a donde los perros venían y lamían sus llagas. Con esta parábola se puede más o menos entender esta imagen del San Lázaro de los perritos, y está muy pegado también a la tradición o a la historia de Babalú Ayé. Este hombre grandioso de la tierra nigeriana, pues era muy rico, tenía mucho dinero. Y a veces el dinero siempre es bueno y está maldecido en nuevo, porque los seres humanos desgraciadamente lo manipulamos. No es malo, pero nosotros lo hacemos malo, porque depende del uso que hagamos de las cosas, las hacemos más buenas o más malas. Y con toda la gran evolución que tenía Babalú Ayé, pues bueno, cuando uno tiene mucho dinero muchas veces en la vida se deja de hacer otras cosas y se pone a hacer cosas malas, ¿no? Y ahí se enferma, toma unas enfermedades muy raras, muy extrañas, que solo se conocían en una parte de este gran imperio, de esta gran tierra africana. Parece que San Lázaro Babalú Ayé tuvo unos encuentros con algunas personas de aquella tierra y se enferma. Es repudiado entonces, muy repudiado por las personas que conviven en su pueblo, en su aldea. Entonces se le obliga a salir del pueblo para que nadie pueda ver cómo se le caían sus carnes, cómo se iba desfigurando. Y ahí me explicaba un hombre que hoy rezo por él, que es el Chino de Regla, que es uno de los que más sabía de San Lázaro en Cuba y en el mundo quizás, que nacen los caminos diversos que tiene Azojano o Babalú Ayé, que son varios caminos, de entre más de pauperado o menos de pauperado.
Esto lo puedo revelar porque son secretos de religión, pero más o menos pueden ir tanteando lo que voy diciendo y pueden ir entendiendo. En medio de este proceso él sufría mucho, sufría el escarnio público, sufría el desprecio, sufría la enfermedad de su cuerpo, su piel enferma, una enfermedad que venía de adentro hacia afuera, algo que lo destrozaba. Estaba obligado a llevar un cencerro para anunciar por dónde venía, y así el que se oía el cencerro no se encontraba con él para no verlo. Era muy triste lo que estaba sufriendo. Entonces Orofi, Dios en su inmensa misericordia, envió a alguien muy grande, a alguien inmenso, a alguien a quien Dios le había dado todos los poderes: el poder de alargarnos la vida, el poder de curación, el poder de sanación, el poder de adivinar, el poder de predecir, a Changó. Changó, este hermano inseparable de San Lázaro, este hermano inseparable de todos los orichas, vino a buscar a su hermano. Y entonces él tenía el secreto de cómo curarlo. Y él sabía dónde habían otros como él. Muchas veces muchas veces despreciamos a las personas, despreciamos a alguien, rechazamos a alguien, porque no es como nosotros, porque es diferente, ¿no? Desgraciadamente no tenemos el tino, o la inteligencia, o la cultura, o el amor, o la misericordia adentro para poder convivir con los diferentes, con los que no son iguales. Deberíamos tener esta misericordia que nos enseña San Lázaro a convivir con los que no son iguales. Creo que tenemos que pedirle a Dios en esta noche, a San Lázaro, en este aguán que le hacemos, a Jesús, a todo el mundo espiritual, que nos dé un corazón de carne para convivir con aquellos que no son iguales a nosotros. Bueno, entonces Changó sabía perfectamente dónde había una tierra, que habían personas enfermas, infectadas con esta infección que tenía Aso-Jano. Aso significa hombre, y Jano o Juani significa enfermedad. Luego Aso-Jano significa hombre enfermo. Es la traducción exacta de esta palabra, y por eso es que le llaman así a San Lázaro muchas veces. Bueno, pues Changó se lo puso en sus hombros. No le importó el olor, no le importó la apariencia. Era su hermano y lo quería. Se lo puso en sus hombros por amor, por puro amor. Está esto en un signo de Ifá y está en un signo del caracol, el cual no les puedo decir. Pero está en nuestra Biblia, en el corazón de nuestra fe africana, y se mezcla hermosamente con nuestra fe afrocubana. Entonces Changó lo llevó en sus hombros a la tierra Arará, que era la tierra donde habían otras personas con esas enfermedades. Y ahí le enseñó el secreto a curarse a sí mismo y a curar esa enfermedad de todas aquellas personas. En este instante, él logró curarse y logró curar a todas aquellas personas. Y fue proclamado rey de Arará. Luego volvió a ser rey y volvió a recuperar el dominio que tenía antes, pero ya un rey santo. Un rey que ya no caería otra vez en las excentricidades o quizás los pecados que lo llevaron a la enfermedad. Hay un texto, una premisa fundamental en toda la cultura occidental o la cultura cristiana, que dice: la enfermedad entró al mundo por el pecado. O sea, uno se enferma porque falla. Uno se enferma del alma, uno se enferma del espíritu, uno se enferma del cuerpo porque falla. Si ustedes analizan cada una de las cosas que nos enferman, se darán cuenta que todo conduce a eso, al pecado o a fallarte a ti mismo, a fallarle a Dios o a fallarle a aquellas cosas que nos hacen, que nos pueden hacer mejores o que nos pueden hacer divinos, justamente, que nos pueden acercar a la luz cada vez más. Hay una parte maravillosa de este gran capítulo del Evangelio de Juan, donde Jesucristo le dice a una hermana Lázaro: el que está en la luz, el que camina de día, no tropieza, porque la luz te permite ver. Cuando estás en la luz es muy difícil, entienden la enfermedad. En este día de hoy se unen estas dos tradiciones.
estas hermosas tradiciones. El amor de Changó, que salva a su hermano San Lázaro, el Lázaro de Arará, que se convierte en rey de Arará, que es el obispo que vemos en la iglesia vestido de obispo, que le dicen que es San Lázaro obispo, el mismo Lázaro que se va a la hispánica después que Jesucristo lo trae a la vida, y es el Lázaro obispo. Se unen estas dos maravillosas tradiciones, donde estos negros, hermosos negros africanos, que llegan a Cuba con una sabiduría inmensa, incalculable, impresionante, despampanante, una sabiduría que conquista a la metrópoli española. Dice que yo siempre hago este paralelo y creo que es muy real. España conquista militarmente a África en Cuba o en las tierras de América, pero África conquista culturalmente a la metrópolis, definitivamente, y quedó marcada para siempre, porque la sabiduría incalculable que viene de África, la sabiduría que viene de África es incalculable, es impensable. Cuando tú vienes del mundo de estudiar otras cosas y empiezas a escuchar los cantos, a traducirlos y a ver la verdad que cuentan nosotros, es impresionante la sabiduría de los africanos. La sabiduría que tenían de medicina, los conocimientos tan grandes que tenían en todas las áreas, Podríamos hablar de geografía, de astronomía en esa época, y con los cantos, los cantos, podríamos hablar de medicina, podríamos hablar de todo lo que quieran. Es impresionante. Bueno, pues hoy convergen, se unen estas dos tradiciones. Y nosotros con mucho gusto y con mucho placer lo hacemos. Nos honramos para nada discriminar a ninguna cultura, pero nos honramos los cubanos en decir que este es el santo más grande de nuestra tierra, porque ya desde todos los meses, 16 de cada mes, o del primero de diciembre, empiezan unas grandes peregrinaciones y nadie ha podido con ellas. Recuerdo un documental de Octavio Cortázar en Cuba que él le hacía a San Lázaro, y terminaba el documental con unos niños en una escuela haciendo ejercicio, como que ya eso pasaría, que más nadie hablaría de San Lázaro, que jamás se volvería hacia atrás. El comunismo intentó borrar a Lázaro, a San Lázaro, intentó acabar con la fe, pero no puede, es imposible. Son más grandes las peregrinaciones y es más humillado aquel que pretende ensalzarse intentando borrar o quitarnos la fe, y sobre todo una fe tan grande y tan importante como esta. Hoy le pido profundamente al San Lázaro católico, al Lázaro en definitiva que esté en el mundo espiritual, a Babalú ahí, a Solano bendito, que nos salve, que nos cure, que nos ayude a tener un corazón de carne, a tener piedad y misericordia con todos los mendigos, con todas aquellas personas que no han tenido la suerte quizás de nosotros de habernos podido librar y poder tener una casa o poder tener un dinero para poder alimentarnos. Bueno, pues Él vive en cada persona que vive en la calle, Él vive en ese ser. Que no despreciemos a nadie ni por su sexo, ni por su orientación sexual, ni por su raza, ni por su condición médica. Que no despreciemos a nadie. Hoy es un día para meditar en eso. Es un día para meditar en abrazar a todo aquel que sea un ser humano igual a nosotros. Porque si abrazamos a todo aquel que es un ser humano igual a nosotros, estamos abrazando a San Lázaro. Estamos dando comida a San Lázaro. No hacemos nada con ir caminando a una iglesia, con ir de rodillas de aquí a allá. No hacemos nada con fingir, con aparentar, sino convertimos nuestro corazón a este Lázaro maravilloso que vive en cada persona que no tiene o que no ha podido tener. En cada persona que arrastra una adicción o un vicio o un dolor muy grande en su alma. No hacemos nada sino abrimos los brazos y el corazón a todo ser humano que padezca de estas cosas. Hagámoslo, pidamos hoy por nuestras familias, por nosotros. Vamos a hacer un aguán a San Lázaro con los cantos rituales que le damos de África. Algo precioso, toda la ceremonia de San Lázaro, los que lo han recibido lo saben, y los que no, les invito a que lo hagan. Son unas ceremonias hermosísimas. Algunas van a ser secretas, las haré lo más corta posible, y después vamos a regresar aquí, a este lugar, para llamar a los espíritus para que vengan los prisioneros de San Lázaro y que terminemos la noche con una invocación espiritista y con algún trance espiritual, si así Dios lo quiere. Por eso pido por favor que las personas de la casa que no hayan recibido San Lázaro o que no tengan que estar en el cuarto con nosotros, que prendan la bóveda y que abran la bóveda con oraciones espirituales. Ivana, por favor, y tú puedes hacerlo, las personas de la casa, Ivana.
Lo agradezco. Pues que Dios le bendiga y así de esta manera tan hermosa y espiritual empieza nuestra ceremonia. Ahora pasamos al cuarto de los nazarenos. Iremos llamándolos a ustedes para que vayan haciendo la limpieza delante de la canasta y terminada la guada San Lázaro, saldremos aquí, le vamos a hacer un oro y empezaremos entonces o continuaremos la sesión a nivel espiritual por si hay alguna experiencia medionímica o de trance para hacer un homenaje a San Lázaro como él lo merece. Que Dios le bendiga.